Estábamos jugando la pelota en la iglesia, todo parecía ser un partido normal, íbamos ganando como siempre, jugando como nunca, la victoria se hacía cada vez más real, hasta que de pronto en una jugada polémica, el pastor se bajó de la cruz y subió y bajó a una persona con palabras poco decorosas. Y de afuera una persona gritó, ¡Ch! ¡El hermanito! El hermanito. Malas palabras, garabatos, improperios. ¿Cuál es el límite para un cristiano? Oye, antes de empezar, ¿era necesario decir que iban ganando? ¿O es Siempre, real? siempre, Sí, siempre. Buena gloria, buena gloria. Sí, yo compito con mi sombra. Sí. El rival más fuerte soy yo, dice Luciano. Vamos, garabatos. Wow. Es complejo el tema, yo sé que es difícil, pero para tratar de llevarlo a un concepto entendible, porque tenemos gente que nos escucha en Rusia, en Groenlandia y distintos lados, queremos tratar de hablar de aquella mala palabra, sobre todo con características ofensivas hacia un tercero. Ya. Y luego desviémonos en todas las ramificaciones que pueda tener, Ya. pero enfoquémosla en una primera instancia en aquella mala palabra que busca ofender Ofender al o otro. dañar a otra persona, y luego si esas mismas palabras en otro contexto tienen el mismo valor. Muy bien. Sí, loco. Yo quiero hacerlo esto con altura de mira, loco. Con control. Ya, Así me parece súper bien en porque serio, es la idea sí, del sí, podcast. Así que voy a entregar un listado de todos los garabatos que se pueden decir. ¡No! ¿Por qué no los digas? No, pero ¿Por qué? Pero ¿por qué no lo digas. ¿lo tenía escrito? No. Pero si no se lo voy a decir a nadie, van a ¿Decirlo es lo mismo que escribirlo? No. Si lo pienso, lo digo. No, Nito, mira, saltémonos eso. Ya. Deja Avancemos. borrar eso. Ya, Tiene borrada toda la hoja. ¿Nito vas a decir algo? No. ese fue mi aporte en esta sección. No me está maldiciendo. Yo de inmediato digo, Luciano, que nosotros al ser cristianos, ser promotores del bien, ser promotores de la verdad, ser promotores de la reconciliación, bajo ningún punto de vista de nuestra boca tendría que salir una palabra que juzgue o dañe a otra persona. Eso es caer en algo básico, en un pecado fundamental. Es difícil, lo es. Yo creo que aquí lo vamos a comentar y vamos a desarrollar un poco más la idea, pero de entrada yo digo que no está bien que nosotros ataquemos al otro. En ese mismo sentido, Diego, a mí me llama la atención de que pareciera ser de que tenemos malas palabras aceptadas y malas palabras no aceptadas. Por ejemplo, evidentemente nadie ocuparía un garabato, disparate, como quiera llamarlo, de grueso calibre contra un hermano. Claro. Pero, por ejemplo, cuando escuchamos a un predicador que no nos gusta, le decimos chanta, le decimos falso profeta. ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Qué piensas tú, Chris? Wow, buen punto. Muy bien. Tomo lo que dice Diego. Te lo dejo para que pienses, te lo dejo. Sí, hay que pensarlo un poco. Parto con lo que dijo Diego. Te banco todo el rato con lo que dijiste. Hoy día Cristian me ha apañado mucho. yo- En los otros capítulos me ha bardeado, loco, No, pero si te ahora tiráis hicimos a un pacto. concejal, a Core, a Gracias. presidente, yo te banco. Diputado, Gracias. yo voto por ti, Diego Tolevero, opción 3. Gracias. De verdad que estoy contigo. Sí, pues, un garabato es un pecado y Jesús dice que aquellos que dicen palabras maldicientes no van a heredar el reino de los cielos. Entonces me parece que discutir este tema es importante, cuestionarlo o hacerlo relativo, no. Tenemos que ser, yo al menos voy a ser súper claro en decir que no estoy de acuerdo con que un cristiano tenga que decir garabatos para poder expresar algo. No debería estar en nuestra boca de lo que hablamos nosotros, abunda en nuestro corazón, no deberíamos ser seres maldicientes. Y ahora te dejo una pregunta en reflexión a ti, Chris. Y si te dijera que hay un libro de la Biblia que está escrito con una tipografía ofensiva e incluso con improperio, Bueno, en la Biblia hay muchas cosas que son ofensivas. una carta completa del apóstol Pablo. Muy bien. Wow. Cuéntame, ilústrame. Nito, tu Pero opinión, ilústrame. luego continuamos. Vamos. Sí, mira. Nos dejó knockout. Yo no voy a poner la capa de santo. Voy a dar mi opinión muy sincera. Muy marginal. Muy marginal, sí. Está bien las posturas de ustedes, las respeto totalmente. Obviamente pues, pueden sacar 15.000 versículos de la Biblia, en la cual dice que no puedo decir grosería. Pero yo quiero hacer la siguiente pregunta. Ya está bien, no digamos garabato. ¿Podemos escuchar podcasts que digan garabato? ¿Podemos escuchar humoristas que digan garabato? ¿O ellos sí pueden, o nos contamina eso? La Biblia dice que no contamina al hombre lo que entra, sino lo que de su corazón sale, porque lo que entra termina en la letrina. En cambio, lo que habla su boca es lo que abunda su corazón. O sea, podemos escuchar humoristas que digan garabato, no tenemos que decir, Ahí- uy, lo que dijo. Es que ahí pasa por un tema también de tu madurez y de lo que también tú entiendes que es bueno o lo que es malo. Es súper O sencillo. sea, creo loco, la tú pecas por mí. respuesta. Para reírme.
¿Cómo? Loco, al artista, tú peca por mí, para poder reírme. No creo que sea ese el punto. Entonces, No, yo creo que ahí ¿por qué si ellos lo podemos escuchar? ¿Por qué no apagamos la tele para no contaminarnos? Es que es de la misma manera de por qué el pastor puede, o la persona que ilustraba a Luciano al principio, de que dijo un improperio en la cancha y no lo hice en otro lado. ¿Por qué hay lugares que sí puede hacerlo y por qué en otros lugares no puede? Y yo creo que puntualmente ese es el problema del cristiano actualmente. Es muy complejo, por ejemplo, ser este promotor del bien, en el cual yo mencionaba, en todos los lugares en el cual transita, en el trabajo, en la iglesia, con la familia, y pareciera ser de que en cada uno de nosotros tenemos, voy a ser ilustrativo, una máscara o una jerga para poder internalizarlo con cada uno. Siento que cuando nosotros somos cristianos y cuando nosotros llevamos la verdad y cuando somos promotores de bien, el desafío recae en nosotros en el ser una persona igual en estos lugares, en estos mismos lugares. Entonces, no, el partido a mí no me justifica para poder decir una grosería. El estar con mi familia no me justifica. ¿Se entiende, no? Como lo que Sí, el punto que quiero llegar. entiendo. Te van conito. Te van conito porque realmente es una súper buena pregunta. Pero antes de meterme allá, Luciano, dijiste algo que me quedó dando vuelta y yo creo que se puede malinterpretar. Dijiste que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Claro. Te pregunto, si yo veo pornografía que entra Ojo. por mis ojos, ¿no me va a contaminar? Depende de qué produce eso en ti. Por algo, No me va a es que- contaminar. es que hay una Es reacción. genérico. Podemos, O si sea, a alguien no le podemos separar, produce claro. nada, ¿podemos ver pornografía? es que si hay una reacción en ti en torno a eso, ¿qué va a producir en ti la pornografía? Ese es el tema. Lo que termina produciendo, es decir, no te contamina por el solo hecho de entrar, sino porque algo va produciendo en ti. Y ahí es donde tú tienes que saber que hay cosas que no te hacen bien. Y tú lo estás llevando al caso puntual de la pornografía. Pero me pero pregunto, espera. me pregunto. Pero yo lo generalizo a las escenas eróticas, que no califican el porno. Es erotismo, es parte de una trama mayor. Claro. Hay gente que toma la decisión de no verla porque produce en Porque, ello claro. algo que no es correcto. Sí. ¿Me entiendes? Es que- No es per se, no es la cosa en sí lo que termina siendo, sino lo que termina saliendo de ti, es tu reacción final. Sí, exacto. Y que yo, No yo sé, quiero apuntar. no sé. Yo de verdad siento que es muy sencilla la respuesta. Depende también de la madurez en la cual nosotros tomamos y vemos estas situaciones. O sea, yo bajo ningún punto de vista, porque yo entiendo quién soy y yo creo que esta respuesta necesariamente necesita un vocablo cristiano. Yo entiendo quién soy en Cristo, ¿cachai? De que a veces yo erro, por ejemplo, en decir una grosería, tiene que ver con mi humanidad que sale por delante, por mi frustración humana o por el descontento que puede generar alguna situación en particular, ya sea un gol en contra, alguna injusticia en la cual veo. Evidentemente mi cuerpo o mi historia de vida va a generar alguna reacción, pero yo debo entender en primer lugar, con la madurez y la experiencia que nosotros tenemos en Cristo, quiénes somos. Yo lo veo así súper sencillo, y por lo tanto no debe haber grosería en nuestra o garabatos en ningún punto de vista. ¿Y qué pasa ahí con lo que te comentaba de esas palabras que nosotros nos permitimos y que sí son ofensivas y que son dañinas, pero están avaladas y están aceptadas socialmente? A mí- ¿Qué pasa si el a mí- diccionario te avala una palabra que es el grado que todos conocen, que se dice amigo? ¿Qué pasa si está avalado ahí? Si yo lo digo, pues yo no estoy pecando si está acá en el diccionario. Pues, Es que ahí también me hace replantearme cómo yo también estoy viendo a los demás, y a veces sí busco palabras para poder no estar de acuerdo con el otro, pero va más allá de la palabra, va con el hecho que dice Luciano, de la crítica, del confrontar, del no estar de acuerdo con exclamar aquello. Entonces me hace replantear, porque esta discusión no se reduce solamente a la grosería, sino que también al insulto propiamente tal. O a la mala palabra o a la palabra dicha Sí. fuera de contexto. A mí puntualmente me hace reflexionar y replantearme eso, Luciano. yo De creo que verdad. puede dañar tanto un garabato que tú le digas, oye, que soy tonto, loco. Totalmente. Puede Es que dañar, ambas es que- pueden dañar. Es que es ¿cachai? eso, sí. Entonces, Y- a veces lo pasa que ¿por qué lo veo que no, que el garabato está bien? Yo no quiero decir en este podcast, digan garabato nomás. No, pues no se me pasaría por la cabeza decir eso, ¿cachai? Pero sí me causa ruido que otras palabras las minimizamos quizás, ¿cachai? Sí, totalmente. Totalmente. Ahora, el desafío pasa un poco por aprender a hablar y aprender a bendecir.
y a hablar bien. Yo planteaba el caso, Chris, del apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Gálatas, que cuando uno lee el contexto, el apóstol Pablo está escribiendo a un grupo judaizante, un grupo de personas que lo que querían era implantar el judaísmo dentro del cristianismo. Entonces el apóstol Pablo, la koiné, que son los 4 tipos de griego que conforman la escritura del Nuevo Testamento, nos plantea distintos tipos de literatura. Por ejemplo, el griego jónico era un griego de filósofos, de intelectuales. Y había un griego vulgar, había un griego ofensivo, que es el griego acayense. Y el apóstol Pablo lo utiliza. Y uno dice, wow, ¿por qué lo utiliza? Porque el garabato y el improperio también tiene una figura retórica y también es un recurso literario en donde se puede utilizar. ¿Para qué? Para lograr un fin. Ya lo planteaba Aristóteles, en donde yo mediante una grosería puedo llamar la atención para plantear algo. No estoy de acuerdo, pero también es válido. Es parte del ser natural y ser parte de este grupo transparente santos marginales. Estoy totalmente en desacuerdo con gran parte de lo que has dicho. Creo que es válido como el dato en el fondo, pero validar como lo que me estás diciendo desde Aristóteles creo que está fuera de lugar. Vuelvo al punto de la pornografía. Me dijiste que si la veo y no sale nada malo de mí, me pregunté ahora, ¿por qué nosotros veríamos pornografía? O sea, ¿cuál es el fin? Ahí te Cuando está saliendo vemos algo. una pieza erótica, por ejemplo, dentro de un contexto de una serie o una película, ok, entiendo que el grueso no es el erotismo, es la escena en sí misma. Lo puedo llegar a ver, por ejemplo, Game of Thrones no es una serie que es erótica en sí mismo, tiene otro fin. ¿La película pornográfica tiene un fin? ¿Vemos una trama en eso? Pero que tú Me quieras parece que ver es algo. súper importante Pero, Chris, y tenemos que ser súper conscientes con lo que estamos haciendo. Yo digo, con el humor. sí. Pero Chris, Pero te contamina, viejo. Sí, te contamina. te Nosotros o sea, tenemos que purificar si nuestros escuchas cuerpos, humorista tenemos que que se graba, santificarlos, loco. tenemos que consagrarlos para Cristo. Es mi postura. No necesariamente tiene que ser conciliada. Claro. no, Es mi claro, postura. pero por eso, pero si estamos en un podcast de conversación, también tenemos que permitir la respuesta. Totalmente. Si tú quieres ver algo, algo está produciendo en ti. No me puedes decir que no. Si quieres ver algo, si quieres acceder a... Y de la misma Ya produjo y de la algo. misma forma del decir. Es que a eso es lo que voy. Claro. Finalmente tú puedes recibir, yo puedo ir en la calle, escuchar, puedo ponerme en la tele y ver una escena y decir, wow, yo no quiero seguir viendo esto. Pero me contaminé solo, oh, y voy a llegar a bañarme porque vi eso. A eso es lo que apunto. Pero si yo quiero seguir viendo, seguir accediendo, es porque algo en mí está respondiendo ante eso. Igual Ahí comprendo un poco más lo que quieres decir. Y hay una rama también respecto a esto de que hay alta carga cultural del contexto en el cual también nuestras iglesias se mueven. ¿Cachai? Si tenemos una iglesia que se entienda bien lo que voy a mencionar, en una población, lo más probable es que las personas a las cuales asistan a tu iglesia hayan tenido un contexto donde gran parte del lenguaje es vulgar. Y hacer un cambio de comunicación de lenguaje es una disciplina súper... que se extiende por el tiempo. Entonces también tiene que ver con un tema cultural. No estoy mencionando que solamente en los sectores de población o en los sectores de escasos recursos se digan grosería. Al contrario, es quizás algo transversal. A lo que me refiero es que hay contextos puntuales en los cuales nos vamos a encontrar con tipo de gente, con otra persona. Y ahí es también, y volvemos a uno de los capítulos anteriores, de cómo la iglesia tiene que ser hábil y estratégica para poder responder a ese contexto cultural en el cual quizás los garabatos van a abundar, las groserías van a estar al por mayor, pero ahí es donde definitivamente Dios está planteado. Y ahí es donde volvemos a lo mismo de que si te han dicho cosas y no por eso te contamina por estar ahí en esa conversación. Exacto. Porque es parte, digamos, del contexto en donde estáis. Pero tú decides reaccionar ante eso o no. Yo creo que acá la finalidad es clave. Si tú buscas dañar, denostar o ofender a alguien, claramente esa es una mala palabra. Más allá de que sea permitida o no permitida por la RAE, la finalidad con la que tú la estás usando es provocar daño en otra persona. Sí. Y Luciano, perdón, yo creo que es un muy buen desafío porque me pega muy fuerte evaluar también estas palabras que nosotros usamos incluso para delegitimar a otras personas, no siendo incluso una grosería. Porque incluso si nosotros vamos más allá, recordemos que la palabra garabato es algo sin sentido. No es un improperio propiamente tal, y se hace la salvedad. El garabato puede ser una estupidez dicha, puede ser algo nefasto. Entonces, de verdad creo que lo que tenemos que hacer como el desafío, más allá de dar una lista, como quería el Nito en un comienzo, de esto sí, esto no, lo que yo sí haría es repensar lo que estamos diciendo y lo que está saliendo de nuestra boca.
Si eso ayuda, colabora, apoya en algo, bacán. Si no, dale una vuelta y pensar para qué lo estamos diciendo.